Hola, gracias por seguir en este camino de descubrimiento de la fe. Hoy vamos a caminar juntos por un tema esencial y esperanzador: la revelación progresiva de Dios a lo largo de la historia. Cómo Dios, con paciencia y amor, ha ido mostrándose a la humanidad paso a paso. Una buena luz para ese tema lo expresaba el teólogo patrístico San Ireneo de León. Decía: la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida perfecta del hombre consiste en ver a Dios. Estas palabras nos recuerdan que la historia humana no es un simple conjunto de hechos, sino el lugar donde Dios se revela, donde muestra su rostro. Preguntémonos, ¿por qué crees que Dios no se mostró todo de golpe, si existe desde siempre? El Catecismo en su número 53 nos recuerda que Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para recibir la revelación sobrenatural que culmina en la persona y en la misión de Cristo. La pedagogía divina es un Dios que enseña, acompaña y se revela en etapas. El Catecismo nos lo explicaba, subrayando que Dios no se revela todo de una sola vez, sino que ha acompañado al ser humano de una manera paulatina. ¿Qué significa esta pedagogía? Dios respeta nuestra libertad y nuestra capacidad limitada. No nos exige comprenderlo todo de inmediato. Usa diferentes momentos históricos, culturas y experiencias humanas para manifestarse poco a poco. Deja semillas de verdad en el corazón de toda persona, lo que podría llamarse una anticipación de la revelación en lo humano. Algunos pensadores compartían, como San Agustín de Hipona, veía la historia humana como un camino hacia Dios en el cual el alma va creciendo, progresando y poco a poco descubre su origen. El filósofo Hegel, en su Filosofía de la Historia, consideraba que la razón se despliega progresivamente a través del devenir histórico. Esto, interpretado desde la fe, no es solo la razón, sino un Dios personal que guía la historia. Por consiguiente, en la historia, en tu propia historia y en la de cada persona, puede verse cómo un camino pedagógico de la revelación se manifiesta. Dios toma tiempo, acompaña, espera. ¿Sientes que Él te acompaña también a ti, poco a poco, en tu historia personal? Pensemos ahora en lo siguiente. El Catecismo en los números 54 y 64 describe que en esas diversas etapas Dios va mostrando quién es, y según la tradición judeocristiana, Dios se ha ido revelando en distintos momentos clave. Cada etapa aporta algo nuevo, una preparación para lo que vendrá. En los comienzos, en la creación del ser humano, Adán y Eva, Dios se da a conocer como un creador y amigo. A pesar del pecado, mantenía la promesa de salvación, una semilla de esperanza. Esta primera revelación marca que Dios no abandona al ser humano. Luego el diluvio y la alianza con Noé. Después del juicio sobre la maldad, Dios renueva su promesa con toda la humanidad. El arco iris se convierte en un signo de fidelidad divina. Es una providencia universal. Su amor no es solo para unos pocos, sino para todos. La llamada a Abraham, la alianza personal. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y confiar. Con él comienza una historia de fe, confianza y esperanza. Este paso muestra que Dios elige sin involucrarse personalmente en la historia humana. El filósofo Søren Kierkegaard, en su obra Temor y Temblor, consideraba que la fe implica un salto, una confianza que va más allá de la lógica racional, como la de Abraham. Luego de Abraham y los patriarcas, aparece la etapa del Éxodo y la entrega de la ley a Moisés. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. La ley no es un peso, sino una guía para vivir en libertad y en comunión. Nos enseña que la libertad auténtica no está en hacer lo que quiero, sino en vivir según el plan de Dios. Luego aparecen los profetas. Su misión: denunciar injusticia, recordar la verdad, anunciar la esperanza y preparar el camino hacia el Mesías. Dios usa voces frágiles, humanas, pero fieles para hablar al corazón de su pueblo. El filósofo Emmanuel Levinas, desde una perspectiva moderna, afirmaba que lo divino se revela en la responsabilidad hacia el otro. Los profetas lo anticiparon. Dios pide justicia, compasión, misericordia. Cada etapa revela un aspecto distinto de Dios: creador, libertador, legislador, profeta, un Dios amigo, padre de un pueblo. Todas son partes de un camino en su conjunto.
Luego, el Catecismo en su número 65 afirma: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre, es la plenitud de la revelación que Jesucristo viene a culminar. Por tanto, en Él no se queda en promesas ni en símbolos, sino que se hace historia, se hace carne. Cristo es la palabra definitiva del Padre. Lo que muchos pensadores a lo largo de la historia habían intuido, la verdad, el bien, la belleza, el origen, en Cristo encuentran su rostro y su corazón. Santo Tomás de Aquino decía: la razón puede inferir la existencia de Dios, la revelación nos muestra quién es Dios. Trinidad, amor, es el Señor de la historia. Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, decía: la búsqueda sincera de la verdad conduce al encuentro con Cristo, la verdad hecha persona. Te invito a que te preguntes: ¿busco a Dios como una idea positiva o estoy abierto a reconocerlo como persona, como amigo, como Salvador que me ama y me llama? Pensemos en la siguiente historia. Imagina que un rey sabio quería comunicarse con su pueblo. Primero envió mensajeros con noticias parciales. Algunos hablaban de su justicia, otros de su generosidad, otros de su poder, pero el pueblo no conocía al rey realmente. Después, el rey les manda una carta con su firma. Contiene promesas de paz, libertad, perdón, reconciliación. Eso fue maravilloso, pero el pueblo seguía sin conocer al rey en persona. Finalmente, el rey decide visitar a su pueblo. Se acerca, entra en sus casas, comparte la mesa, conversa con la gente, pero lo más sorprendente se da a conocer. Se muestra como amigo, padre, hermano. Apliquémoslo a las etapas de la historia de la salvación. Los mensajeros, los patriarcas y profetas. La carta, las escrituras. El rey en persona es Jesucristo, la revelación del Padre. Esta historia nos ayuda a entender que la revelación no termina en leyes o mensajes, sino culmina con una persona viva que nos ama y nos busca, Jesucristo. De todo esto, te invito a quedarte con lo siguiente. Dios no se limita a un solo acto. Usa la historia como camino pedagógico para revelarse. Cada etapa revela algo de su rostro: creador, libertador, legislador, profeta, salvador. Por lo tanto, todo culmina en Cristo, donde la revelación es plena, personal y definitiva. Preguntémonos: ¿estoy atento a cómo Dios ha hablado en mi historia personal, en mi familia, en mi vida? ¿Reconozco sus señales y su fidelidad? Concluyamos con la siguiente oración. Gracias, Señor, porque no me dejaste solo en la oscuridad. Gracias porque te revelaste la historia y culminaste tu palabra en Cristo. Abre mis ojos para verte, mi corazón para recibirte y mi vida para responder con fe y amor. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. En el próximo hablaremos sobre cómo esta revelación se conserva y se transmite en la Iglesia por medio de la tradición y la Escritura. Hasta pronto.